Muy buenas noches, hermana Ana, José Luis, hermana mayor, concejal de Cultura, compañeros de la Junta de Gobierno, hermanos de Jesús, señoras y señores. Bienvenidos un día más a la Casa de Jesús y muchas gracias por acompañarnos en este acto. Muchas gracias también a los medios de comunicación que estáis dando difusión a estas jornadas, haciendo que trasciendan más allá de nuestras fronteras y llevándolas a quienes por su salud u otros motivos no pueden estar presentes. Llegamos hoy al ecuador de estas jornadas de historia y patrimonio, en las que estamos repasando algunos aspectos relacionados con la presencia de más de 4 siglos de Jesús Nazareno en nuestro querido Pozo Blanco. Jornadas en las que estamos descubriendo, gracias al trabajo y al estudio de nuestros ilustres conferenciantes, que esa presencia ha tenido gran influencia en el devenir político de nuestro pueblo, puesto que ha ayudado a forjar un valioso patrimonio nacional, cultural y artístico del que tenemos que enorgullecernos y que debemos dar a conocer y valorar como se merece. Para que así sea, es necesario, primero de todo, que lo conozcamos, porque no se ama una cosa que no se conoce. Y en esta jornada, permitidme que vuelva a utilizar las mismas palabras que en el párrafo anterior, estamos descubriendo, gracias al trabajo y al estudio de nuestros ilustres conferenciantes, datos e informaciones que nos ayudan a entender la importancia de esa presencia, que nos aclaran nuestro pasado y que a través de su conocimiento nos llevan a amar esas pequeñas y no tan pequeñas cosas que nos han forjado como pueblo. Hoy, desde luego, vamos a tener un ejemplo irrefutable de esto, porque contamos de nuevo con la presencia y la sapiencia de nuestro hermano José Luis González Peralbo, de sobra conocido por todos. Por ello no voy a hacer una presentación al uso, sería interminable citar todos los trabajos que tiene publicados, los que ha realizado para localidades de nuestra comarca o los que nos consta tiene preparados esperando que puedan ver la luz. Pero sí voy a destacar su calidad humana y, por supuesto, el prestigio merecido y bien ganado que tiene como profesor, catedrático de Historia, y como investigador de nuestro pasado en los archivos de aquí y allá. Su seriedad metodológica, su rigurosidad científica, su pormenorizado estudio de los documentos, su tenaz y metódica dedicación a ese estudio, su profesionalidad y sus conocimientos avalan ese prestigio y explican que sea requerido en tantas ocasiones y en tantas formas. Como ya dije un día anterior, es un orgullo para nuestra hermandad contar con hermanos de esta categoría personal y profesional y tan generosos a la hora de regalarnos su tiempo y su esfuerzo cuando se les pide. No me alargo más, así que les dejo con el protagonista de esta noche, a nuestro hermano José Luis González Peralbo, que nos va a hablar de los primeros médicos del Santo Hospital. José Luis, tienes la palabra. Buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias por tus palabras, no son merecidas. Gracias por su asistencia a todo el público, por supuesto a la Junta Directiva, a la hermana mayor, a la madre hospitalaria. Muchas gracias por esta asistencia. Hace ahora exactamente, justo hace 5 años, tuve ocasión de conferenciar en este edificio tan emblemático sobre ciertos aspectos de la asistencia sanitaria que ha ofrecido el Hospital de Jesús a través de sus siglos de existencia. Centré la atención en concreto en lo que era la farmacia del hospital y también la labor desarrollada por los boticarios que se sucedieron, especialmente entre los siglos XVII, finales del XVII y principios del XIX. Bueno, pues hoy voy a retomar esta exposición para dar a conocer las identidades y también la labor desarrollada por los que fueron los primeros médicos del hospital que ofrecieron su asistencia a enfermos y a personal del hospital durante el primer año de singladura de este.
Señalaba yo entonces, en aquella conferencia cuya portada tienen ustedes ahí, que Pozoblanco ha sido un pueblo afortunado porque, gracias a Dios, siempre ha contado, desde que tengamos noticias, con centros hospitalarios y también con la existencia y asistencia de profesionales de la sanidad. Cosa que en otras villas, evidentemente, pues no han tenido esa oportunidad. Algunos de estos médicos han alcanzado o alcanzaron un gran renombre, no solo nacional, sino incluso algunos de carácter internacional, y se siguen estudiando hoy en la historia de la medicina en las facultades de medicina de España. Casi todas las villas solían contar con un médico titular, casi todas las villas de cierta entidad, con un médico titular. Y los de Pozoblanco, como sucedía pues, en casi todas estas villas de la comarca, casi todos eran forasteros, no estaban avecindados aquí, sino que eran contratados por unos años y, una vez desarrollada su labor, pues se marchaban a otros destinos para ejercer su actividad. De hecho, de todos los que vamos a ver, solo 2 fueron naturales, nacidos en Pozoblanco. También casi todas las villas de cierta entidad contaban con un pequeño establecimiento para asistir a los más desamparados, sobre todo, y estos establecimientos reciben en las fuentes casi siempre el nombre de hospital. El más antiguo que conozcamos en Pozoblanco era el que estaba regentado por la Cofradía de la Caridad, y su constitución y fundación proceden del año 1564, antes incluso que la fundación de la Cofradía de Jesús Nazareno. ¿Cuáles eran los objetivos de estos establecimientos? Pues simplemente asistir a los pobres que pasaban por la ciudad, a los transeúntes, ofrecerle cobijo, darle comida, algo de medicamentos si lo necesitaban, y llegado el caso, si sucedía, pues eran los encargados también de proceder a las exequias, a los funerales y costear todos los gastos que eso conllevaba de estos pobres indigentes. El Hospital de la Caridad siempre estuvo en este justo lugar en el que hoy nos ocupamos, en la esquina que tenemos aquí. Era un pequeño aposento, insisto, regentado por la Cofradía de la Caridad, y en cierto momento, antes de que se fundara la Cofradía de Jesús Nazareno, recibió el nombre llevaba el nombre bajo la vocación de la bienaventurada señora Santa Catalina, quizá porque la parroquia la tenía a 5 o 6 metros de distancia. La fundación del Hospital de Jesús Nazareno es aproximadamente de un siglo posterior a este que estamos hablando, y es producto de un periodo de gran tribulación sanitaria, de la epidemia de peste que asoló a España y a toda esta zona entre 1680 y 1682. Se estaba extendiendo por todo el país y estaba llamando a las puertas de los Pedroches. Fue precisamente la constatación de la insuficiencia de recursos y de instalaciones que tenía el antiguo Hospital de la Caridad lo que condujo al hermano Diego de la Cruz, que inició su actividad en ese Hospital de la Caridad, a solicitar del obispo la fundación de un nuevo hospital y que ambos se fusionaran en un solo establecimiento bajo su dirección. Y el obispo pues, atendió esa demanda, esa petición, en el año 1684. El Hospital de Jesús Nazareno siempre ha ocupado la misma posición dentro del entablado urbanístico. Evidentemente ha cambiado sus proporciones, sus dimensiones, su configuración, producto del transcurso del tiempo. Pero si observan el plano de finales del siglo XIX que tienen a la izquierda, verán que los terrenos del hospital eran muchísimo mayores. Hoy, pues prácticamente queda reducido al color más claro dentro de esa zona. Ahí también están dibujadas las 2 nuevas arterias que se abrieron ya en el siglo XX, que son la calle Cervantes y la actual avenida Madre Saller. Se han abierto, insisto, muy posteriores. Pero los terrenos del hospital sobrepasaban lo que hoy es lo que denominamos el Campo Chico, toda la zona de la Agrupanza, y llegaban hasta
lo que se llamaba el callejón ancho, que iba un poquito, el callejón del Mesón un poquito más abajo. En su origen, el hospital de esta foto también es justo de anterior a la guerra, entre 1931 y 1936, y todavía podemos ver el edificio que ocupaba la manzana que hoy ocupa el jardín que tenemos ahí. Bien, en su origen, el primitivo edificio apenas se diferenciaba de los demás de la población. Era un edificio de pobres materiales, construido de pobres materiales, por tanto, muy austero, casi sin aberturas al exterior, con muy pocas aberturas para que penetrase la luz y totalmente cerrado, perimetrado frente al exterior. Evidentemente esto ha ido cambiando y ha habido que introducir muchos cambios, tanto en el interior como en el perímetro, a lo largo de sus más de 3 siglos de existencia. La organización espacial, según los dibujos que nos han legado algunos protagonistas que pudieron observar este edificio, pues consta de 4 grandes espacios. El primero está abierto aquí a la calle, a lo que hoy es el actual jardín, consta de un patio de entrada, y a partir de ese patio de entrada pues estaría la portería, estaría a la derecha, estaba lo que era también, o sea, en el fondo, perdón, estaba la ermita primitiva que se demolió hacia 1931, y los demás aposentos, lo que eran las zonas para los enfermos, las cocinas, las celdas y la clausura de las hermanas, una vez que se hicieron cargo del hospital, etcétera, etcétera. A partir del siglo XVIII sabemos que el hospital contaba con 2 enfermerías, una para varones y otra para hembras. La enfermería para varones, que era un poquito de unas dimensiones un poquito mayores, tenía capacidad para 12 camas y para 12 enfermos, y además tenía otras 2 que ocupaban los hermanos que asistían, que estaban con ellos. Había 2 que la enfermería de hombres estaba doblada, porque en verano se ocupaba la zona de abajo y en verano se ocupaba la zona de arriba y en invierno se ocupaba la zona de abajo. La enfermería de mujeres era un poquito más reducida en dimensiones, pero también contaba con 12 camas para enfermas, y en este caso era asistida por la hermana hospitalaria. Estaba dentro de lo que era la zona de clausura, que se estableció en el hospital a partir de 1700, del año de 1700. Y allí solo podían entrar ya pues confesores, médicos, barberos, cirujanos, en caso de una necesidad muy perentoria. La dieta que se ofrecía en el hospital era bastante monótona. Consistía básicamente en puchero de carnero, garbanzos, tocino. En algunas ocasiones también se proporcionaba sopa y magras fritas. En cambio, escaseaban, por ejemplo, el chocolate y el bizcocho, que los médicos recomendaban mucho, porque opinaban que era un alimento fácil apetecible para los enfermos, debido a que su situación de debilidad y de enfermedad pues no les apetecía normalmente comer mucho. Entonces eran estos bizcochos con chocolate y demás, pues eran un alimento muy recomendable, pero insisto, muy poco frecuente en el hospital. Por lo que nos indican las fuentes, muchas de ellas recogidas en este antiguo memorial, que es rescatado del archivo del obispado, pues las hermanas y hermanas del hospital comían siempre de viernes, al menos oficialmente, comían de viernes. Las cifras de asistencia del hospital nos indican que no era un asilo, ni muchísimo menos. Las cuentas del hospital determinan que la media de intervenciones de asistencia eran de unas 4.500 asistencias médicas al año, que en periodos de mucha virulencia, en años de mucha virulencia, podía hasta duplicarse, lo que nos implica ya pues, la gran labor desarrollada por este centro. Los ingresos del hospital procedían de diversas partidas. Yo les he puesto ahí algunos de los más importantes, por ejemplo, distintos legados, empezando por el de Marta Peralbo, o por ejemplo, el arriendo, el alquiler de ciertas
ciertos edificios que pertenecían al hospital y también de terrenos. Por ejemplo, también los rendimientos que proporcionaban tahonas o que proporcionaban molinos de aceite, las famosas cuestaciones que se hacían puerta a puerta, no solo en Pozoblanco, sino por todos los pueblos de la comarca, los ingresos que proporcionaban los demás municipios por tener reservadas siempre a su disposición de los habitantes de esos pueblos ciertas camas en el hospital para sus enfermos, en fin, ingresos legados, lo que dejaban en herencia a los que fallecían en el hospital, los había de mucha procedencia, pero todos resultaban cuantiosos gastos que un edificio de esta índole pues necesitaba. ¿Cuáles eran esos gastos principales? Los llamados gastos ordinarios y extraordinarios, por ejemplo, todo lo que significaba provisión de alimentos, bebidas y demás suministros, o por ejemplo, todo lo que ocasionaba la ropa de loza, la lavandería, las herramientas a utilizar, el gasto ocasionado por la botica del hospital, que era quizás el más importante de todos ellos, o por ejemplo las reparaciones, que siempre son, cualquiera que esté por allí pues sabe que son de continuo necesarias, o por ejemplo también los gastos de culto, novenas, por ejemplo también los ornamentos sagrados, imágenes, todo esto pues había que tenerlo en cuenta y normalmente, insisto, los ingresos no eran suficientes. De ahí que el municipio ayudara en muchas ocasiones al sostenimiento del hospital. Al final se hizo cargo de ese sostenimiento económico ya en el siglo XIX. Por supuesto, aquí incluimos también la partida del personal que está relacionado con la asistencia sanitaria. El ejercicio de la sanidad, de la asistencia de los médicos, estaba a cargo de los llamados médicos titulares. Estos médicos titulares, superada una vez la exigencia, los requisitos de carácter académico y también los legales, que eran muchos para que pudiesen ejercer su profesión, siempre estaba supeditado a que lo contratasen las autoridades del pueblo. Es decir, se firmaba el llamado asiento de pueblo, asiento de médico o contrato de médico, por el que se establecían las autoridades y el médico establecían pues desde el sueldo a cobrar, las contraprestaciones o, por ejemplo, el tiempo de duración, el salario, por supuesto, y también algunas ventajas que ahora veremos que llevaban estos médicos a percibir. La documentación de esos médicos titulares, sobre esos médicos titulares, demuestra que, aparte de asistir a los vecinos del pueblo, tenían que asistir siempre gratuitamente y de balde a los médicos y al personal del hospital, siempre. En general, los médicos solían ser aves de paso. Como he dicho, casi siempre eran forasteros y estaban sujetos a las ofertas de otras villas. Por eso, cada vez que recibían un ofrecimiento mayor, bien a nivel de prestigio profesional o bien de monumentos económicos, pues generalmente cesaban en su contrato y se marchaban a otro lugar. Sin embargo, veremos que algunos de ellos terminaron por arraigar y en ocasiones también veremos que otros estuvieron mucho tiempo en Pozoblanco. Salvo excepciones, insisto, la norma es que el médico deje la asistencia por un contrato más jugoso que le ofrecen en otro sitio. ¿Cuánto cobraba un médico? Bueno, pues vamos a ir viendo que va evolucionando al alza las prestaciones. Además, como curiosidad, les diré que los primeros médicos cobraban al vecindario £1 por su asistencia, salvo, insisto, a los pobres de solemnidad y a los alojados en el hospital. Y por eso el ayuntamiento, el concejo, no pagaba mucho dinero. Pero casi de inmediato, a los 3 o 4 médicos, vamos a ver que los contratos ya suponen un servicio de exclusividad. Los médicos van a tener que asistir a todos los vecinos, sean pobres o ricos de la población, y sin cobrar absolutamente nada por ello. Esto supone elevar la prestación económica, pero con todo y con eso los médicos consideran muchas veces insuficiente ese dinero para venir a poblaciones como Pozoblanco. Por eso van a exigir otras prestaciones. Por ejemplo,
que lo que es el traslado de todos sus enseres y la mudanza y demás se las coste el concejo. Lo veremos en el caso de algunos de estos médicos. Por ejemplo, que el concejo le coste la vivienda en la que ha de residir durante su estancia, o que le exima de cualquier tipo de impuesto que paguen los vecinos de la población. Todo esto está recogido en los contratos, insisto, y es norma general para todos los médicos y también para algunos cirujanos y boticarios que ejercieron en Pozo Blanco. Pasamos ya a lo que es Bueno, ven aquí que la asistencia a ricos o a pobres pues no era exactamente la misma, pero bueno. Lo que era el primer médico que ejerció en este hospital. Curiosamente, fue un pozoalbense, Pedro Fernández Calero, como ven ahí. Y él había firmado un contrato en 1680, inmediatamente, poquito antes de fundarse el Hospital Nazareno, con el Cabildo de Pozo Blanco. Era un médico que estaba ejerciendo desde hacía varios años en Pozo Blanco, pero a título personal, no como médico titular. Y lo que sucedió es que con la epidemia de peste, pues el número de enfermos y demás, y la preocupación de las autoridades, pues aumentó y decidieron, evidentemente, contar con más seguridad de médicos y nombraron a este médico de manera oficial. Le permitieron seguir con su actividad normal, pero a cambio le ofrecieron primero 100 ducados, 1.100 reales de la época, y posteriormente le doblaron la cantidad para que asistiera a los enfermos de la localidad y gratuitamente, siempre gratuitamente, a los enfermos del hospital, a los que tenía que visitar como mínimo 2 veces, en 2 ocasiones al día, por la mañana y por la tarde-noche. O sea, eran obligadas esas dos visitas. Él realiza un primer testamento en 1685, conjuntamente con su esposa, que pertenecía al clan de los Sepúlveda, Juana Francisca de Cabrera y Sepúlveda, y nos cuenta que eran padres de 8 hijos. El mayor de ellos, curiosamente, también era médico y tenía el mismo nombre y apellido del padre, pero residió, sobre todo hizo su vida profesional en Sevilla. Alcanzó bastante fama este hijo de Pedro Fernández Calero, de manera que llegó a ser el médico de la Suprema de la Inquisición en Sevilla y también catedrático de Medicina en la Universidad de Medicina de Sevilla. Incluso llegó a publicar diversos tratados de medicina que hoy pues no son conocidos. Bueno, pues tras permanecer varios años, ahí tienen, de todo vamos a hacer, más o menos vamos a seguir el mismo esquema, vamos a ver la cronología de su actuación, su nombre y su firma sacada de distintos documentos. Tuvo que dejar en cierto momento la asistencia porque cayó muy enfermo y tuvieron las autoridades que sustituirlo durante 8 meses por otro galeno, por otro médico doctor que ahora veremos. Pero, en fin, él estuvo muchos años y era, como con su esposa, eran hermanos de Jesús, además eran hermanos de Jesús. El sustituto durante esos 8 meses fue Pablo de Cárdenas y Mondragón. Era de la localidad de Guadalcanal, natural de Guadalcanal en Sevilla, pero cuando lo llamaron para que asistiera aquí en Pozo Blanco para sustituir al anterior, estaba residiendo en Córdoba. Él vino los 8 meses que pasó de enfermedad el anterior, Pedro Fernández Calero, y durante ese tiempo pues cobró sus 200 ducados anuales, 2.200 reales, y se comprometió, algo que se ponía mucho énfasis en todos los contratos, a no abandonar nunca la población. Las autoridades tenían mucho temor a que los profesionales de la salud abandonaran y dejaran sin posibilidad de asistencia ni siquiera por un día. Ni siquiera por un día, de tal manera que si tenían que ausentarse por cualquier motivo, tenían que pedir la autorización de las autoridades. Estas se las daban, pero generalmente era con la obligación de que volvieran antes de que cayera la noche. Como digo,
Detrás de esta sustitución volvió Pedro Fernández Calero, estuvo hasta el final de su contrato, fue renovado varias veces, y quien lo sustituyó fue ya Pedro Alfonso de Castillejo. Este médico estaba ejerciendo en ese momento en Belalcázar y hubo que ir expresamente, se mandaron a regidores de aquí para convencerlo y que viniese a asistir a los vecinos y a los enfermos del hospital. En su contrato hubo necesidad de estipular que 2 carretas conducidas por carreteros de aquí de Pozo Blanco irían precisamente a por todos los enseres, a por todos los bagajes y traerlos desde allí hasta aquí. Por supuesto, le ofrecieron lo que se denomina vivienda de balde, vivienda decente y de balde, y también otras contraprestaciones, insisto, favorables para este médico. Tenía que asistir 2 veces al día a los pobres del hospital y a los pobres de solemnidad del pueblo. A los demás les seguía cobrando un real. Pasamos a Juan Martínez Manrique de Lara, un médico que vino o que era natural de una localidad muy lejana a nosotros, de Palazuelos de la Sierra, en Burgos, en la Sierra de Burgos, y que estuvo pues cierto tiempo también, como ven aquí, sirviendo a Pozo Blanco y al hospital. En general, el primer contrato que se hacía con un médico siempre era por un año, para ver su actuación, si gustaba, si no, cómo se desenvolvía, etcétera. Si le convenía a las 2 partes, pues generalmente los contratos posteriores se iban alargando en el tiempo. No mucho, pero siempre se iban alargando. Este médico cobró ya 400 ducados, o sea, el doble que los anteriores, por su asistencia. Pero tiene una explicación. Como insisto, este médico ya estaba obligado a asistir de balde a todos los vecinos de Pozo Blanco. Transcurrieron varios años, ahí tienen su cronología, y hubo un problema con este médico, y es que empezó a dar síntomas de desvarío, de pérdidas de juicio, y esto inquietó mucho a las autoridades, evidentemente, también a los enfermos, claro está. Llegó a tal punto la cuestión que el concejo tuvo que reconvenirle severamente, pero evidentemente era una enfermedad degenerativa y el médico no mejoró. Los problemas llegaron a oídos del señor de las 7 villas, del marqués del Carpio, y este ordenó inmediatamente que fuera sustituido por otro médico aprobado y eso se hizo. El concejo pues le dio el finiquito y se buscó un nuevo galeno, un nuevo doctor. Este que tienen, que es Alonso de Bobadilla y León, estaba ejerciendo en Hinojosa del Duque, también una localidad, como ven, no tan lejana de la zona. Y tenía muy buen prestigio, traía muy buenas referencias y sobre todo había sido el enfermero mayor del Hospital de la Misericordia de Sevilla, algo que evidentemente para un hospital como este de Jesús Nazareno pues era una tarjeta de presentación pues muy apetecible. Esa labor desarrollada pues era vista con muy buenos ojos para la labor que tenía que desempeñar. Sin embargo, este médico tenía otra característica muy singular, y es que, además de médico, era eclesiástico. Y esta particularidad no era tan bien vista por algunos vecinos, por bastantes vecinos de la localidad, que pensaban que eso de que un eclesiástico estuviese asistiendo especialmente a mujeres, pues resultaba un poco contraproducente, incluso inmoral. Incluso pues hubo que hacer votaciones y demás para confirmarlo en el puesto, básicamente debido a esta particularidad. Bueno, pues estuvo varios años hasta que el 15 de junio de 1690, hasta que ya llegó la guerra de sucesión al trono español, que se inicia en 1707, se despidió Bobadilla y se contrató a un médico que procedía de Montoro y Madueño. Tenemos que ir un poquito aquí. Bernabé de Molina y Madueño. No tuvo mucho tiempo. Tuvo excesivo trabajo, la guerra de sucesión dio mucho trabajo de heridos y de todo, y de reconocimiento, de tallar a los soldados y todas estas cosas, y además la localidad, la villa, estaba agobiada de deudas, de manera que lo que sucedió fue
que se fue retrasando en el pago a este profesional y decidió abandonar la localidad porque no le pagaban según lo que le habían establecido, ¿no? El sucesor, pasamos ya, a Manuel Ruiz Mucho Trigo. Estaba ejerciendo cuando llegó aquí en la Puebla de Alcocer, en tierras extremeñas. Se llamaba Manuel Ruiz Mucho Trigo González, Concha y Velasco. Pertenecía a la pequeña nobleza. Era un profesional de una familia hidalga, de bastante consistencia. El tiempo convenido, como siempre, fue en principio el primero, 1 año, aunque luego se le prorrogó en varias ocasiones. Solo llevaba aquí 1 año cuando decidió casarse con Josefa Solórzano, que residía en la corte de Madrid, en la Villa y Corte de Madrid. Por cierto, la esposa vino a Pozoblanco una vez casado y al año falleció. ¿Esto qué produjo? Pues 2 consecuencias inmediatas, curiosamente. La primera, que muchos enfermos hicieron testamento de momento, y lo vemos en la documentación. Pues esto de que la esposa del médico se muriera al año pues no daba muy buen augurio. Y por otro lado, también las autoridades pues decidieron exigirle al médico que presentara credenciales de su titulación y también de su limpieza de sangre, porque para ser médico se exigía limpieza de sangre. Bueno, pasaron unos años, siguió con su actividad, Mucho Trigo, en Pozoblanco, y en 1720, ya viudo, pues decidió casarse de nuevo, pero decidió casarse con una prima hermana, se llamaba con su mismo apellido, Isabel Ruiz de Mucho Trigo. Y para ello, para casarse con una parienta tan próxima, necesitaba dispensa papal. Y en este caso, porque se lo podía permitir, la dispensa tenía que hacerla in situ, es decir, tenía que viajar a Italia para solicitar del Papa esa dispensa para poder contraer matrimonio con una parienta. De modo que el médico hizo su petición al Cabildo de Pozoblanco, tenía que marcharse, pero no quería dejar el puesto. Él los convenció de que él no deseaba dejar el puesto, simplemente quería suspender su actividad y volver a reanudarla en cuanto volviese de Roma. Bueno, como si se pudiese volver al instante de la ciudad eterna, ¿no? Pero bueno, el concejo estaba contento con su labor, los vecinos también, y en principio las autoridades le prometieron que cuando volviera le guardarían el puesto, estaría un suplente mientras estaba en Roma y podría ejercitar su profesión de nuevo. Lo primero que hace antes de ponerse en camino es testamento, evidentemente por lo que pudiera ocurrir. Y dice que está bueno y sano y manda que le sepulten en la parroquial de Santa Catalina, en la sepultura en la que está enterrada mi muy amada difunta esposa, que Dios tiene en su gloria, en la capilla de la Virgen Santísima del Carmen, mi señora y abogada, y en caso de no haber lugar, en el sepulcro más pobre de dicha parroquia. El cementerio era la propia parroquia. Ordena igualmente que mi entierro sea llano y el más pobre que se acostumbra a hacer en dicha parroquia. Bien, pues solo 3 semanas de marcharse el médico, las autoridades se desentendieron de la promesa realizada y contrataron un nuevo profesional. Evidentemente, las enfermedades y las necesidades pues hicieron que esto fuera imprescindible. ¿Quién fue? Pues Juan Caballero de Molina, natural de Villanueva del Duque, pero que estaba ejerciendo en ese momento en Torremilano, aquí muy cerca, y había sido un profesional con una amplia trayectoria en poblaciones extremeñas, entre ellas, por ejemplo, Castuera y en la granja de Torrehermosa. En Pozoblanco fue médico titular hasta 1725, cuando se despidió alegando que tenía ya muchos achaques y que no podía proseguir con su labor. La realidad era la de siempre, que el concejo se retrasaba en pagarle y evidentemente el médico se hartó y se fue. Bartolomé Romero Castillejo, un natural de Fuentovejuna, fue el que lo sustituyó.
Siempre había un periodo de transición entre la marcha de un médico normalmente y la llegada de otro. En ese momento era algún cirujano de la localidad el que se hacía cargo de los enfermos hasta que llegara o se firmara el nuevo contrato. Bueno, don Bartolomé Romero Castillejo cobraba ya 6.600 reales, 550 ducados, y realizó un contrato inicial por 3 años. Pero solo llevaba un año cuando en su propia localidad intentaron ficharlo ofreciéndole mejores condiciones. Y el Ayuntamiento de Pozoblanco inmediatamente reaccionó a esa oferta, pues aumentándole el tiempo de contrato, 6 años, e intentando también ofrecerle mayores emolumentos. Pero lo hizo de una manera bastante ilegal. De manera que otro galeno, otro médico de Pozoblanco, que luego veremos curiosamente, pues lo denunció. Y lo denunció hasta la Chancillería de Granada, el máximo tribunal. Bueno, el pleito no acabó bien para nadie, para ninguna de las partes, porque Castillejo se marchó a Fuenteovejuna y el ayuntamiento boicoteó al denunciante, que luego veremos, a López de Arévalo, y tampoco pudo hacerse cargo de la plaza que dejó vacante el médico Castillejo. Hubo que, de nuevo, contratar, por tanto, otro médico, que fue este que tenemos aquí, Gabriel Serrano de Salazar, el médico que menos tiempo estuvo, solo 53 días. Y después de venir de Córdoba y marcharse rápidamente, no encajó por lo que fuera, pues de nuevo los cirujanos de la villa se hicieron cargo hasta que llega el médico más famoso de todos los que han ejercido en Pozoblanco y un médico de prestigio totalmente nacional. Vamos a ver que fue una celebridad. Aquí lo conocemos como Vicente Pérez y en la firma ustedes podrán observar que pone Vicente Pérez, pero si vemos el primer contrato, él firmaba como Manuel Vicente Pérez. Luego el Manuel se perdió por el camino y será recordado siempre por Vicente Pérez. Prácticamente nadie sabe o conoce que se llamaba Manuel Vicente realmente. Estuvo 14 años en Pozoblanco, desde 1728 hasta 1742, y es, quizá ustedes lo conozcan por este sobrenombre, el famoso médico del agua. Tiene calle dedicada en Pozoblanco. Al parecer es natural, o era natural, algo que tampoco encontrarán en ningún lugar, me ha costado mucho descubrirlo, en Fontanarejo, un lugar de los montes de Toledo que hoy pertenece a la provincia de Ciudad Real, al norte de la provincia de Ciudad Real. En los sucesivos contratos que va firmando en esos 14 años, Pérez se obliga a hacer todos los días 2 visitas a los enfermos vecinos de la villa, asistirlos de balde, sin llevar cosa alguna por dichas visitas, y asimismo a los hermanos y hermanas del Santo Hospital y enfermos que vinieren a curarse a él. Manuel Vicente, o Vicente Pérez, fue un galeno muy singular y de gran fama en todo el país, personaje que ha atraído la atención de eruditos y de gente tan famosa, por ejemplo, como Jovellanos, como Feijóo, como el doctor Marañón. Insisto que se sigue estudiando hoy en las facultades de medicina. Fue autor de varias obras, entre ellas El promotor de la salud de los hombres, El secreto a voces, o un informe elevado al rey Fernando VI. Por cierto, que en muchas de las obras sobre este médico se dice que es sobre Felipe IV, cuando escribe esta obra y cuando hace este informe Felipe V había pasado ya a otra vida, es precisamente Fernando VI al que realiza este informe, y trató a la propia reina de una enfermedad incurable de la que finalmente murió. Afirmaba que era enemigo total de los purgantes y de las sangrías, y llegaba hasta a decir que a la muerte no se le debía representar con la guadaña, con la que la conocemos en cuadros y demás, sino con la lanceta de los sangradores, porque esas sangrías y esas purgas que se hacía, decía que eran peores de remedio que la enfermedad.
Pese a todo, cuando él dejó el hospital y hasta finales del siglo XIX, el Hospital de Jesús Nazareno compraba sanguijuelas por centenares para practicar todas estas sangrías. Vicente Pérez sostenía que las boticas estaban llenas de veneno, estaban llenas de veneno, y era partidario de emplear pocos medicamentos o ninguno. En sus escritos reconoce con cierta candidez que no sabe por qué esas propiedades tan curativas del agua, pero dice, bueno, es que con los grandes remedios siempre pasa igual. No sabemos el por qué, pero resulta muy efectivo. En cualquier caso, para él, decía que el agua era purgante, temperante, diluyente, dulcificante, nutriente, estomática, emética, diurética, sudorífica, cordial. Vamos, era un enamorado, como ven ustedes, del agua, cosa que no nos debe extrañar. He dicho antes que era natural de Fontanarejo, y la ermita más antigua de Fontanarejo está dedicada a la devoción de la Virgen de los Baños. Y el nacimiento de la localidad se debe a la existencia de fuentes termales de carácter ferruginoso y bicarbonatado, que eran muy idóneas, por ejemplo, para enfermedades de nutrición, para enfermedades de nervios, y por tanto, desde su infancia, el médico pues había constatado esa realidad y había convivido con esa realidad, ¿no? No nos debe extrañar, por tanto, este apego a todo lo que es la hidroterapia que tenía Pérez. Él mismo da cuenta en su historial, en sus memorias biográficas como médico, de los métodos que utiliza. Y voy a hacer una amplia cita para que vean también un poco lo que él recuerda de Pozo Blanco. Dice, hallándome en Pozo Blanco de los Pedroches de Córdoba, por médico titular de aquella villa, insultó una grande epidemia a sus moradores el año de 1737. Morían muchas personas de entrambos sexos, y entre ellas, observé con particularidad que murieron 10 paridas en un mes. Yo curaba como todo fiel cristiano que se aprecia del honor de médico, pero ni lo precioso de las boticas, ni la penetrante agudeza de las lancetas fueron capaces de corregir la desgracia. Deserté de la práctica común, apelando como a las 1500, una expresión muy bonita que ha quedado, apelando como a las 1500 al remedio universal del agua. Empecé a practicar este remedio con una parida de 22 años que padecía la misma epidemia, con supresión de loquios, una secreción vaginal, delirio y otros síntomas que agravaban su enfermedad hasta aquel punto que llaman imposible de curación. Fui administrando el agua poco a poco y al cabo quedó sana esta señora, sin otro remedio alguno. Alentado de este suceso tan singular, fui extendiendo el agua a los demás y en breve tiempo cesó la epidemia y vino la salud como llovida. El año siguiente sobrevino la misma epidemia a la ilustre ciudad de Córdoba. Su prelado, el ilustrísimo Salazar, me mandó escribiese el método, lo que ejecuté con mucho gusto. Practicóse en el hospital de que era su ilustrísima administrador, en lo que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras, con suceso tan favorable que desarmaron sus médicos a la muerte, pues siendo así que antes se morían 18 y más cada día, ninguno murió desde que usaron el agua. El año 40 padeció la villa de Santa Cruz de Mudela otro estrago epidémico. Concurrieron todos los profesores de La Mancha y fue peste su asistencia. Mataron gran número de gente. Fíjense que eso de matasanos, pues todavía incluso los médicos lo tenían en cuenta. Mataron gran número de gente y después de haber apestado aún a los sanos, se ausentaron dejándolos sin remedio. Determinaron enviar por mí a Pozo Blanco. Llegué a Santa Cruz y no bien había puesto pie en tierra cuando, acompañado de la señora Justicia, pasé a ver a 7 enfermos, a quienes estaban ya auxiliando, es decir, dándole los santos óleos. Logré curar a todos 7, los que pueden deponer, los que pueden testificar, porque aún viven. Proseguí con la administración del agua y a los 20 días de asistencia eran 600 los dolientes que confesaban deber al agua la total curación de su dolencia. Cesó la epidemia en el lugar y se levantó otra epidemia contra mí, de calumnias e imposturas que fulminaron los profesores de La Mancha. Pero no se detiene la luna porque ladren los perros. Proseguí mi camino a Pozo Blanco, donde residí hasta el año 42.
En el del 43 volví a Santa Cruz a establecer allí mi residencia y su asistencia. Luego verán por qué. Y beneficiar con mi curación a toda la Mancha. He residido 9 años en Santa Cruz, administrando el agua con tanta felicidad que en el espacio de los 9 años apenas se oyó tocar a muerto. Asistí en este tiempo a 22 lugares de numerosísimas poblaciones, de poblaciones muy pobladas, de mucha población, y entre ellas las ciudades de Alcázar, Alcázar de San Juan y Ciudad Real, que pueden deponer de los aciertos de mi curación. Hasta las bestias pueden deponer en este asunto, pues también a ellas ha alcanzado el beneficio. Bueno, ¿cómo sería el método utilizado que consiguió con él hasta curar a un maestro fontanero? Con eso le digo bastante, con el método del agua a un maestro fontanero. Bueno, posteriormente Vicente Pérez se trasladó a Madrid, donde se dio a conocer con el sobrenombre ya del médico del agua. Allí adquirió mucha clientela, mucha celebridad y, por supuesto, muchísima fortuna. Vendió todos los ejemplares de esa primera obra que hemos dicho, El promotor de la salud de los hombres, que estaba dedicada al Marqués de la Ensenada. Fue reimpresa en varias ocasiones, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y lo mismo sucedió con su segundo título, El secreto a voces, y también, insisto, con el informe este que elevó al rey sobre la enfermedad de la reina y cómo procurar su curación. Bueno, la fama mediática de Vicente Pérez fue extraordinaria en todo el país. Contó con el apoyo popular y también con el de muchas autoridades y de numerosos colegas también, pero se granjeó el odio, por supuesto, de los boticarios, de los sangradores y también de otros colegas que lo atacaron de manera feroz en muchas obras. Durante el transcurso de su último contrato en Pozoblanco, volvemos a Pozoblanco, testa la mujer. La mujer se llamaba María Francisca López de León y en ese testamento nos dice que es natural de Santa Cruz de Mudela, lo que nos explica ese apego a Santa Cruz de Mudela. Pero también nos devela otra cosa muy curiosa, y es que esta señora era la hija del boticario de Santa Cruz de Mudela, con la que tantos problemas tenía este médico, ¿no? No tienen descendencia, de tal manera que la señora deja como único y universal heredero de todos sus bienes al propio médico. Concluida la asistencia de Vicente Pérez en Pozoblanco en el año 42, se tardaron varios meses hasta que llegó el nuevo médico en agosto de 1742. Fue Francisco López de Arévalo, el médico que había denunciado en principio aquellas irregularidades y que tuvo que buscarse acomodo en Almadén. Francisco López de Arévalo es otro médico de gran prestigio, de gran significado nacional e incluso internacional, y era pozoblanquense, nacido en Pozoblanco. Estuvo primero, el primer destino fue en Palma del Río, luego estuvo en Pozoblanco, ejercerá aquí a título personal, luego intentó ser médico titular, como hemos visto, y finalmente marchó a Almadén. Este médico hace testamento el 3 de noviembre del 46. Está enfermo y casado con doña Isabel de Sepúlveda, también del clan de los Sepúlveda, y no tienen hijos. Todavía convaleciente de esa enfermedad, las autoridades del pueblo no saben si prorrogarle o no el contrato. Finalmente deciden esperar a que se recupere y le firman por un año más. En principio debía estar hasta el año 48, pero le llega un nombramiento oficial desde Madrid, que es el de médico titular de las minas de Almadén, que era, insisto, un cargo y un empleo de designación real. De manera que este médico no se podía negar, ni él ni las autoridades podían impedirlo. Y a finales del año 47, antes de finalizar su contrato en Pozoblanco, él se marcha a Almadén. Justo al poco de llegar, pues se va a fundar el que va a ser el famoso Hospital de Mineros de Almadén, un centro que va a revolucionar
todo lo que es la asistencia profesional médica y al mundo laboral en España. También el catastro de Ensenada le pilla, cuando se hace en todas las ciudades, le pilla en Almadén. Y dice ese catastro de Ensenada: el médico de Esforzados llamado don Francisco López de Arévalo tiene 500 ducados de sueldo anual pagado en esta tesorería de minas, con la obligación de asistir a la tropa y hospital. A la tropa, entre otras cosas, porque las minas trabajaban presos, los forzados, los presos más, con las condenas más basuras de todas. Y además le regulan otros 100 ducados por la asistencia al vecindario. Insisto, poco tiempo después de llegar a Almadén se funda este hospital y él va a ser el primer médico del Hospital de Mineros, del famoso Hospital de Mineros, que todavía hoy el edificio se conserva en esa localidad. Fue sustituido finalmente por otro médico de gran prestigio nacional e internacional, que fue José Parés y Franqués, cuando se jubiló Francisco López Arévalo. Ambos, estos dos médicos, Francisco López Arévalo y José Parés y Franqués, son los autores de los primeros escritos médicos de patología laboral de todo el país. Son los primeros médicos que escribieron sobre patologías, enfermedades producidas por cuestiones laborales. Y esto, evidentemente, le dio una gran popularidad y un gran prestigio. De hecho, algún autor muy reconocido dice: hasta la llegada de López de Arévalo, la práctica de la medicina se hallaba en Almadén muy atrasada, lo que indica lo que significó la labor de este señor y el prestigio y los buenos fundamentos que tenía. En junio de 1755 remitió una extensa carta, con la descripción de todas las enfermedades y padecimientos que había ido anotando de los trabajadores, de los mineros de Almadén. Se la envió a un médico francés llamado François Thierry, que había visitado España y había visitado Almadén entre 1752 y 1755. Este texto es muy famoso y, de hecho, ha sido producto del estudio de muchísimas tesis doctorales en España de carácter médico. De manera que, insisto, que este médico natural de Pozoblanco y que ejerció en Pozoblanco y que ejerció en este hospital también es digno de recordar por la población pozolense. López de Arévalo tuvo un problema ya al final de su actividad en Almadén grave cuando lo engañaron, le solicitaron de noche que acudiese a asistir a un enfermo. Llegó un entibador de las minas y le solicitó con urgencia que fuese a asistir a un supuesto enfermo. Era toda una añagaza y simplemente pues lo que terminó todo fue en una agresión. Lo agredieron, lo violentaron, le robaron y el hombre pasó un mal trago, tan mal trago que decidió pocos meses después jubilarse y regresar a su ciudad natal, a Pozoblanco. Regresa a Pozoblanco y en 1761 ya jubilado, realiza un nuevo testamento muy extenso, muy pormenorizado. Yo no le voy a leer, evidentemente, ese testamento, pero dice, entre otras cosas, que se le amortaje con el hábito de los frailes franciscanos del convento de Pedroche, que se le dé enterramiento en la parroquial de Santa Catalina, en la sepultura de sus ascendientes, manda que su entierro sea solemne, que le digan 1200 misas, envía diversos legados a distintos familiares, entre ellos a un sobrino presbítero que tenía y que había él criado y que le tenía mucho cariño, le envió su reloj de oro con su caja de su faldriquera y todo, y también le manda todos los libros que no sean de medicina, que los tenía reservados para el Hospital Minero de Almadén, que tan buenos recuerdos tenía él. También se acuerda del Hospital de Jesús Nazareno, donde había prestado servicio, y le manda 1.000 reales de vellón de limosna para ayuda a la curativa de los enfermos que residan en él. Él falleció en 1765. El médico que le sustituye es Fernando Murillo. Fernando Murillo era un médico que llevaba una década trabajando también con mucho éxito en Villanueva de Córdoba, pero tuvo la
mala suerte de enfrentarse con el escribano de la villa, que tenía mucho poder, un Contreras, y este forzó a que lo despidieran, justo en el momento en que había terminado el contrato de López Arévalo. Inmediatamente las autoridades de Pozoblanco lo ficharon y él estuvo aquí trabajando a cambio de 6.600 reales, había subido el sueldo. En sus contratos se compromete a asistir a todos los vecinos de la villa que se encuentren enfermos, de cualquier estado que sean, igualmente a todos los enfermos que hubiera en la enfermería del Hospital de Jesús Nazareno, así de hombres como de mujeres, haciendo diariamente a cada uno de los citados enfermos 2 visitas diarias, una por la mañana, otra por la tarde, y dice literalmente, y si fuere necesario, aplicando a cada uno de ellos las medicinas que según su inteligencia y ciencia tuviere por conveniente, para que consigan para tales enfermos el beneficio de su salud. Bueno, en 1753, las informaciones que proporciona el catastro de Ensenada para Pozoblanco indican que era médico titular de la villa, que vivía en compañía de su mujer en la calle de la Fuente, lo que hoy es la calle San Juan Bosco, que tenía 46 años en ese momento y que no tenía pensado para nada arraigar en la población, porque la única propiedad que declara digamos, a nivel contributivo es un caballo. Cualquier médico que se prestase de tal tenía que tener caballo y guantes, si no, no era médico. Y aquí declara él su caballo. Cuando concluyó su contrato, pasó a Torremilano. Allí lo he visto en la documentación también en los años 60. Miguel Rubio Rodríguez fue el siguiente médico, que era natural también de Villanueva del Duque, pero este médico tuvo la mala suerte de morir en Pozoblanco. En 1769, el 24 de junio, él realiza su testamento, después de estar prestando 9 años prácticamente en la localidad, y dice que está en su cabal juicio, memoria e entendimiento natural, pero que se halla enfermo. Va a ordenar diversas mandas y nombra como herederos universales a los 4 hijos que tiene con Isabel de Medina y Mota. Mota pertenece a una familia de médicos. El médico, se puede comprobar en su testamento, ya firma con una mano muy temblorosa y de hecho va a morir 2 días después de realizar ese testamento. En los bienes que se relacionan en la partición efectuada pocos días después de su fallecimiento, él deja numerosas casas y terrenos en el término de Villanueva del Duque y también una interesantísima lista de títulos de libros, casi todos de medicina, que además están anotados no solo con el título, sino también con su tasación, con el valor que tenía. El libro era un bien muy caro para aquellos tiempos. Vamos ya terminando, que me estoy extendiendo demasiado. El médico que sustituyó a Rubio Rodríguez fue Blas Barberá. Este médico venía también de Almadén, lo fichamos, digamos, en Almadén, pero no ejerció su magisterio mucho tiempo en Pozoblanco, realmente estuvo 6 meses. Finalizó su actuación aquí pues aduciendo que tenía muchos achaques, mucha edad y que no estaba ya para tantos tártaros y decidió, por tanto, marcharse. De todas maneras, los problemas económicos seguro que estuvieron también detrás de esta huida, se puede decir. ¿Quién fue el último de los galenos que ejerció durante ese siglo de existencia primero del Hospital de Jesús Nazareno? Pues José García Tirado. Retiren ustedes el García y le quedará el Tirado y ya nos dará muchas pistas sobre esta persona y sobre este linaje y sobre este apellido en Pozoblanco. Él era nacido en Sevilla, pero toda la familia procedía de Constantina, en el norte de Sevilla. Y él, cuando llega a Pozoblanco, era médico de Guadalcanar. Se le consiguió convencer y llegó aquí muy jovencito. Llevaba muy poco, Guadalcanar era su primer destino. Y tuvo una entrada nada halagüeña cuando llegó aquí. No sé cómo se la apañó,
pero lo que vemos en la documentación es que a los pocos días de estar aquí, a las pocas semanas, él y su hermano, que se llamaba Joaquín, se vieron involucrados en una reyerta y todo terminó con varios vecinos de la localidad ante la justicia e ingresados en la cárcel. Y ellos, pues, golpeados, insisto, heridos en esa reyerta. Antes de que cumpliera el periodo por el que había convenido de 3 años en Pozo Blanco, le llegó una oferta muchísimo más jugosa de Belalcázar. Tanto en dinero, más dinero que el que cobraba en Pozo Blanco, pero también en unas condiciones mejores. Piensen que en ese momento Belalcázar tenía 1/3 de población que Pozo Blanco y, por tanto, era evidente que el trabajo era muchísimo menor en aquella localidad. Bueno, en cuanto se enteraron los regidores de Pozo Blanco, pues reaccionaron y lo que hicieron fue ampliarle el concierto de médico por 6 años más. De esa manera, pues ya tenía asegurado, también le aumentaron un poquito el sueldo. De hecho, poquito después, José García Tirado se va a casar en Pozo Blanco con Ana Blanco Cruzado. Los Blanco Cruzado tenían una historia en Pozo Blanco también muy particular. Este matrimonio le va a traer el odio, la animadversión de los más importantes linajes de la localidad. ¿Por qué? Porque esta señora, Ana Blanco Cruzado, se le acusaba de que sus progenitores, sus antecesores, procedían de conversos judíos y por tanto no eran bien vistos en la población. De hecho, cuando uno de los hijos de García Tirado y de Ana Blanco quiso ordenarse sacerdote, bueno, pues se levantó una polvareda en el pueblo que no se la pueden ustedes ni imaginar, y un pleito en el que tuvo que intervenir hasta el obispo y las principales autoridades civiles de la época, los principales tribunales, que terminó dándole la razón a esta familia en contra de lo que querían esos linajes importantes de la localidad. De todas maneras, veremos que también supo moverse rápidamente este médico. El matrimonio residió al principio en lo alto de lo que hoy es la calle de la Feria, en la parte que denominamos la Portería, junto a la Cruz del Pilar. Allí tienen una cruz, bueno, no se trata de hacer publicidad, pero en el establecimiento del Mi Súper tienen ustedes incrustada esa cruz, que es la Cruz de Arévalo. Se llama porque esa calle se llamó originariamente la calle de Arévalo, la calle Arévalo. Y allí tuvo su primer domicilio este médico. Pero en cuanto se fijó ya su residencia aquí, se casó y alcanzó prestigio, compró una casa muchísimo mayor en la Cuesta del Romo. Tenía, bueno, una casa con muchos cuerpos, con corral, con patio, con pozo. Y esa casa ha sido domicilio de los Tirados, de los linajes Tirados, durante mucho tiempo, hasta prácticamente el siglo XX. Allí ha residido, por ejemplo, alguno de los Tirados que fue párroco de San Sebastián en su momento. Este médico evidentemente, era una profesión que generaba dinero, hizo mucho dinero y consiguió hacerse propietario de numerosas razas de ganado, de cabrío, tenía numerosos rebaños, terrenos, colmenares. Bueno, llegó el caso que murieron sus padres y se permitió la deferencia de renunciar a la herencia, de dejárselo a sus hermanos que residían en Sevilla. No necesitaba para nada ese patrimonio. Falleció en la segunda década del siglo XIX, tras, como pueden comprobar, más de 40 años ejerciendo la profesión en este hospital, por supuesto, en el pueblo. Como curiosidad, señalar que los sucesores del médico, la siguiente generación, todos sus hijos, que tuvo 6, decidieron postergar, suprimir el apellido García, que era muy común, y ya en todos los sitios, incluidos los oficiales, aparecen con el apellido de Tirado, solo Tirado. Es el mismo caso, por ejemplo, que sucedió tiempo después, en el siglo XIX, con los vizcaínos. Llegan aquí de Hinojosa y su apellido es González Vizcaíno, pero el González se suprime en la siguiente generación y han quedado hasta el día de hoy como vizcaínos. Pues con los García Tirado pasa igual, Tirado.
Conformaron un linaje poderoso, muy poderoso, en Pozoblanco. Sus miembros desempeñaron oficios relacionados con la sanidad, con la abogacía, con la religión, con la política. Fueron grandes propietarios, también prestamistas. Entonces los bancos no existían y había que acudir a gente más adinerada, y entroncaron en nuestra localidad con apellidos muy ilustres de aquel entonces, como los Herreros, los Galán o los Villarreal. También llegaron a contraer matrimonio y enlazar con familias muy poderosas en Pedroche, como los Manos Alba, o también de Fuentovejuna, como los Marabés, o como los Cañas de Oro. Y hasta aquí mi intervención. Yo espero haberle dado una visión general de todos estos médicos que pasaron por este hospital. Muchísimas gracias por su paciencia y por su asistencia. Muchas gracias, José Luis, enhorabuena por este trabajo que nos ha presentado. Me dice José Luis que si quiere alguien hacerle alguna pregunta, pues está dispuesto a contestar. En aquel momento los cirujanos que venían digamos, evolucionados de los sangradores y de los barberos, igual que los veterinarios evolucionaron a partir de los herreros y de los albéitares, que se les denominaba, que trabajaban con las bestias, con los animales. Los cirujanos estaban en principio catalogados con menor categoría que los médicos, pero evidentemente tenían conocimientos de lo que era la práctica de la medicina. Ante una necesidad, una urgencia, puesto que existía nombrado un cirujano titular, pues hasta que llegara el médico titular, hasta que se nombrara, se acudía a sus prestaciones. Ya en el siglo XIX, en la segunda mitad, nos llegamos ya con esta conferencia, en Pozoblanco, el número de médicos y de cirujanos va a aumentar, se va a dividir por 4 distritos, va a haber hasta 4 médicos, y algunos van a tener doble titulación, que diríamos hoy. Son médicos cirujanos, que le daba una categoría, unas prestaciones aún mayores. Cuando evidentemente las autoridades tienen que contratar y hay varios candidatos, pues esta es una opción que a ellos les viene muy bien, porque de esa doble especialidad le supone pagar a una persona lo que puede ejecutar dos. Pero en este tiempo del que hablamos, el cirujano siempre estaba catalogado un escalón del médico. Aunque existen diversas clases de médicos, tengo que decirlo, desde los titulados, algunos como el que hemos visto, el Cárdenas de Mondragón, catalogado y titulado por el grado de medicina por la Universidad de Alcalá de Henares. Otros, en cambio, pues tenían unos estudios menores e incluso las credenciales muchas veces eran sospechosas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues seguimos haciendo memoria de nuestra historia como pueblo y de la historia de la presencia de Jesús Nazareno en Pozoblanco, y también conociendo pues esos personajes que nos ha desvelado hoy José Luis, que forman parte de nuestro patrimonio y de esa hermosa historia que tenemos como pueblo. No podemos agradecértelo, José Luis, de mejor manera que entregándote esta imagen de Jesús Nazareno, que es lo mejor que tenemos, para que te acompañe siempre.
voy a decir, y no es broma, que casi necesita costalero, ¿eh? la imagen. Aquí estamos algunos, estamos dispuestos, estamos deseando. Pues muchas gracias de nuevo, se lo digo a todos ustedes por su asistencia y les emplazamos para la próxima semana en la que concluiremos estas jornadas. Tendremos doble sesión la semana que viene, el jueves día 28, pues Juan Andrés Molinero Merchán nos hablará sobre la proyección urbanística de la presencia de Jesús Nazareno en Pozo Blanco, y el viernes día 29, Alberto Villar Morellán nos hablará de la bendita imagen que tenemos aquí delante de nosotros, a la que tanta devoción le profesamos. Nos vemos, si Dios quiere, el día 28. Buenas noches.